gusto de saludar al doctor Esteves, quien es médico oncólogo holístico y experto en nutrición natural. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Buenos días, Judith. Qué gusto saludarlo ante todo, y queríamos saber cuándo va a estar aquí por Mendoza. El miércoles próximo, a las 19 horas, en Maipú, en el Teatro Imperial. A mí me ha llamado mucho la atención el tema que usted propone en esta charla, que es cómo prevenir y sanar a raíz de enfermedades que son supuestamente incurables. Y como médico oncólogo entiendo que se está refiriendo al cáncer. Bueno, en realidad no es a raíz, sino de raíz, o sea, solucionar desde sus causas. Pero no solamente el cáncer, sino múltiples enfermedades. He tenido experiencia en más de 500 enfermedades de todas las especialidades médicas, con 21.000 pacientes atendidos, y realmente es sorprendente la efectividad, y no depende de mí, no depende de un remedio, de una varita mágica, sino de cambiar la alimentación, de cambiar los hábitos, de cambiar las actitudes, de trabajar todos los posibles factores causales. Y realmente es sorprendente. Yo lo que quisiera, y lo hago en todas estas conferencias de una gira que estoy haciendo por 25 ciudades, esta conferencia forma parte de esa gira durante 40 días, y lo estoy proponiendo que hagan algunos cambios que sugiero durante la conferencia, que hagan esos cambios en los próximos 3 meses, de eliminar ciertos alimentos, de incluir algunos otros, y de ver en lo posible también de trabajar algunos otros factores que sean fáciles de corregir. Y después de 3 meses, el primer mes tiene que ser un cambio gradual, pero después de 3 meses, que observen si esas enfermedades han mejorado, se han reducido, han desaparecido, y después vuelvan a reincorporar aquello que eliminen y verifiquen si las enfermedades no les vuelven a reaparecer. Es muy simple, porque hay que tener en cuenta que 1 gramo de práctica pesa mucho más que 1 tonelada de teoría. Entonces, más que creer lo que yo les diga, porque se los diga, porque les exponga los fundamentos científicos y demás, pueden creer en lo que su propio cuerpo, su propia mente, su estado de ánimo les van a reflejar, y van a entender por qué la dieta que proponemos, uno de los 8 libros que escribí, lo he titulado La dieta de la felicidad y la bioarmonización, porque armoniza todas las funciones celulares al armonizar los eicosanoides, que después si quiere hablamos de eso, Sí, claro. y además sube la serotonina a lo normal, que es la hormona de la paz y la felicidad. Doctor, cuando usted habla de la alimentación sana, entiendo, a ver, yo supongo, entiendo, por lo que uno escucha, que por ejemplo la carne roja se descarta totalmente de la alimentación, ¿es así? Bueno, la misma Organización Mundial de la Salud, a fines del 2015, en todos los medios, ustedes lo recordarán porque supongo que habrá salido en vuestra radio, como salió en todas las radios del país y creo que del mundo, y en todos los noticieros de televisión y diarios, que ya cataloga a las carnes rojas en el mismo nivel que el tabaco para la generación de cáncer. Y en muy poco tiempo más, seguramente va también a difundir que leche, quesos y otros lácteos son todavía peores que las carnes rojas y que el tabaco en cuanto a la generación de cáncer. Basta con darle pan y queso a las ratas, pizza de mozzarella durante 3 meses, para que las ratas que no se les enfermen de cáncer, se les enfermen de artritis reumatoidea. Pero además no son solamente causales de cáncer, sino de 380 enfermedades que vamos a presentar en esta conferencia. ¿Cuáles son esas 380 enfermedades? Sobre las cuales las personas pueden hacer la prueba, como les decía,
de ver si las elimina, aprendiendo cómo reemplazarlas, lógicamente, para no caer en carencias alimentarias, porque perfectamente se pueden reemplazar. Si tuviéramos que hacer una escala, ¿no? Digo esto aprovechando estos pocos minutos que tenemos para la nota, y obviamente ya me da una enorme curiosidad ir a escucharlo el próximo miércoles, doctor, pero si tuviéramos que hacer una escala de cuáles son los 3 primeros alimentos que usted quitaría de nuestra dieta habitual para prevenir este tipo de enfermedades, ¿cuáles serían? Bueno, 2 de ellos que acabamos de mencionar tendrían que quitarse en forma completa y con total disciplina, sobre todo en enfermedades autoinmunes y en cáncer. Un poco nomás que se mantenga y de tanto en tanto la enfermedad no desaparece, porque la respuesta es del todo o nada, sobre todo para el sistema inmunológico, ¿no? Una persona que tenga esclerosis múltiple y lleve 10 años en silla de ruedas puede volver a caminar, porque incluso tenemos estrategias, hay un aparato de electromedicina que permite reconstruir vainas de mielina, reconstruir músculos, así que aunque lleve 10 años y los músculos estén muy hipotrofiados, se pueden volver a reconstruir. ¿Puede repetir cuáles son estos 2 primeros que mencionó? Las carnes rojas y los lácteos. Las carnes rojas de vaca y de cerdo, fiambres, etcétera también. Sí. Y leche, quesos y todo tipo de lácteos de origen animal. Pueden ser reemplazados por lácteos de origen vegetal. Y podríamos dar otros 2 grupos de alimentos que son perjudiciales y que para tener una óptima salud habría que tratar de eliminarlos, pero cuyo daño depende de la dosis, entonces no es tan estricta, no requiere una eliminación tan estricta como la de las carnes rojas y lácteos para ver estos resultados tan excelentes. Y son los dulces y las harinas blancas. Sí. Pero les puedo asegurar que sin carnes rojas, ¿Dulces a qué se refiere? A todo lo que sea dulce, todo lo que tenga sabor dulce en exceso, o sea, si se comen 2 frutas por día no pasa nada, pero sí, si se come una cantidad grande de frutas, sí. Por ejemplo, yo he atendido a una directora de una escuela de San Salvador de Jujuy, que me vino a consultar después de su tercer intento de suicidio, y no tenía factores externos que le provocaran esa depresión. Pero lo que tenía, que le provocaba esa depresión por las hipoglucemias, rebote que le traía, era que tenía la costumbre de comer hasta 5 kilos de uva por día. 5 kilos. Claro, en esas cantidades o en cantidades tan grandes pueden producir daños serios, sobre todo a nivel de lo mental, lo psiquiátrico. Fíjense que los 2 países del mundo mayores consumidores de azúcar son Colombia y Dinamarca, y podemos explicarlo, vamos a explicar de hecho en la conferencia, que digamos por esa razón, porque debido a eso, a ser los mayores consumidores de azúcar, tienen el mayor índice Colombia de homicidios y Dinamarca de suicidios. Por ejemplo, el doctor Nicotra de Bahía Blanca, que hizo una investigación conmigo sobre lo que llamamos SEDA, yo soy co-descubridor del SEDA, del síndrome de estrés, depresión y adicciones, y de su digamos, sistematización en cuanto al diagnóstico y al tratamiento, conjuntamente con el doctor Nicotra de Bahía Blanca, que falleció en el año 99, él logró que 30 casos de esquizofrénicos quedaran prácticamente asintomáticos, pudieran dejar gradualmente los psicofármacos, salieran de su internación, volvieran a formar familia y a tener trabajo, a reinsertarse socialmente. Y además era director de la penitenciaría, director médico de la penitenciaría de Bahía Blanca, y logró que muchos presos que aceptaron hacer nuestra alimentación salgan libres por buena conducta antes de tiempo. Doctor, una última pregunta, y la verdad que, como les decía, esto nos invita a ir a escucharlo el próximo miércoles. Además, aclaramos que es con entrada gratuita en el Teatro Imperial de Maipú. La carne de pollo, o sea, la carne blanca, ¿también está dentro de la lista de los prohibidos, así como mencionó la carne roja y la carne de cerdo?
Por empezar, a mí no me gusta usar la palabra prohibido. Yo no prohíbo nada porque no se puede prohibir a la gente que se enferme. ¿Ok? Yo lo desaconsejo y explico las razones, los fundamentos científicos de por qué y cómo reemplazarlos. Sí. No, tanto el pescado como el pollo, sobre todo si es pollo de campo, que no esté tan lleno de hormonas y de tantos elementos perjudiciales que le agregan al pollo común de criadero, son aceptables, pero en una mínima proporción, en una mínima frecuencia semanal. El pescado conviene que sea de mar o de aguas adentro, de mar adentro o de ríos no contaminados o lagos no contaminados. Puede ser 2 o 3 veces por semana, hasta un 20% del plato. Y el pollo puede ser hasta una porción por semana, también un 20% del plato. Lo que es de origen animal conviene que sea con el almuerzo y no con el desayuno. Para que pueda descansarse mejor de noche. Porque al aumentar la adrenalina, las proteínas animales no permiten descansar bien. En cambio, si por la noche se comen proteínas de origen vegetal, como las legumbres o sus derivados, que combinados con la base de la alimentación, que tendrían que ser los cereales integrales en grano, como el arroz integral, el mijo pelado, la avena tradicional, la quinoa, la cebada perlada, la cebada tradicional, la cebada integral, quiero decir, el trigo sarraceno, maíz, etcétera. Con esa base, la primera proporción cereales integrales en grano, la segunda proporción verduras, la tercera proporción fuentes proteicas, y complementado con algunos otros alimentos que aseguren no caer en carencias alimentarias, como algas marinas, que tienen algunas 12 veces más cantidad de hierro que la carne, 2 veces más cantidad de calcio que el queso duro. Con esa combinación y algunos otros complementos, algunas frutas, fuentes de grasa saludable, sobre todo, que es clave comerlas cada 3 horas junto con algún cereal integral en grano, para que pueda armonizarse la producción de unas superhormonas llamadas eicosanoides, que si prevalecen los eicosanoides buenos por sobre los malos, gracias a esto, comiendo, por ejemplo, cada 3 horas lo que yo llamo una croqueta curalo todo, con arroz integral yamaní y con aceitunas simplemente, o mijo pelado con almendra, comiendo algo de eso cada 3 horas, estabilizamos la glucemia, armonizamos los eicosanoides y logramos ni más ni menos que gracias a eso todas nuestras células pasen a funcionar prácticamente a la perfección, por lo cual se pueden corregir casi todo tipo de enfermedades funcionales y se puede optimizar también muchas actividades humanas, por ejemplo, intelectuales, laborales, escolares, sexuales, deportivas, artísticas y espirituales. Esto lo sabe muy bien Messi, por ejemplo, porque Messi está haciendo una dieta que es un calco de la nuestra. Y no solo Messi, lo hace Novak Djokovic, lo hacen muchos deportistas, Usain Bolt, lo hizo también Manu Ginóbili, muchos deportistas de élite, porque es impresionante el efecto que esto permite para mejorar el rendimiento deportivo, disminuir el riesgo de lesiones, y cómo mejora el estado de ánimo. Doctor, y cómo rejuvenece también. Le quiero hacer una pregunta para aprovechar estos pocos minutos que nos queda. Acá una oyente, Amelia, dice: hola Judith, ¿tiene alguna publicación el doctor? Yo no puedo ir a verlo, felicidades y bendiciones. ¿Usted? Sí, tengo 8 libros publicados. ¿Y cómo se pueden conseguir sus libros? Bien, si me mandan un email, les paso ahora el email y les paso también la página web donde pueden entrar y ver también 11 revistas que ya no las publicamos más, entonces se entregan en forma gratuita a los que entran en la página web, la pueden bajar gratis de ahí. Ahí tienen mucha información y les voy a obsequiar a quienes vengan a la conferencia y nos dejen su email, les vamos a mandar el 8º libro que escribí, que se llama Aprender a alimentarnos, aprender a vivir, aprender a amar y aprender a morir, para cuando nos toque el momento. Se los vamos a mandar de obsequio en PDF. Los 7 primeros libros están solo en formato digital. Dígame, doctor, ¿cómo es su página web? La página web es www.holísticamente, con H se escribe,
holísticamente.com.ar y el email es elumbral, ELUM, y el número 3, elumbral3@yahoo.com.ar. Con gusto les enviaremos no solamente ese libro, sino todo el material que vamos a entregar también en la conferencia. Bien. Para que no sea necesario tanta inversión en papel y tanto gasto a nivel ambiental o ecológico. Obviamente, para ser más sustentables. Acabo de entrar a su página web www.holísticamente.com.ar y ahí se puede ver. Doctor, seguiremos estando en contacto. Le agradezco muchísimo por esta importante charla. La verdad que me ha dejado una gran curiosidad, así que voy a estar el miércoles ahí en el Teatro Imperial para escucharlo con más detalles. Muchas gracias. Bueno, va a ser un gusto darles un abrazo de carne y hueso a usted y a todos los integrantes de Radio 10 que quieran, de LB10 que quieran estar y también, por supuesto, a vuestra querida audiencia. Muchas gracias, doctor, muy amable. Que tenga buen día. Gracias. Un gran abrazo y hasta siempre. Gracias. El doctor, gracias a ustedes. Gracias. El doctor Jorge Esteves, médico oncólogo holístico y experto en nutrición natural. La verdad que nos ha dejado ahí pensando cómo nos estamos alimentando y cómo podemos prevenir y sanar enfermedades que muchas veces, como él dijo, supuestamente son incurables.